o tal vez el resultado no sea el que debía ser, pero vamos a ver cómo han hecho en el proceso, ¿no? ¿Qué tal? Y después tenemos una sola evaluación, como podrán ver es bastante sencillo, ¿ya? Entonces no creo que esto vaya a quitarles demasiado tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, es básicamente eso. Vamos a considerar dentro de la evaluación. No sé si tienen alguna pregunta, ustedes me van a interrumpir nomás. Bueno, aquí tenemos los criterios de evaluación. Miren, el primer trabajo tiene 20 puntos, el trabajo número 2 otros 20. El tercero, que es el de articulación entre el POA y PI, que es muy importante, tiene 30 puntos. Y la evaluación en línea, ¿no? Que entonces es solamente una evaluación del texto que ustedes ya pueden, seguramente ya han podido bajar, ¿no? De la plataforma, son 20 puntos. Y tenemos 10 puntos en donde la participación también la voy a considerar. Y también yo creo que la asistencia, ¿no? La asistencia también es importante, que estén con sus cámaras encendidas, etcétera, ¿no? Para que podamos conversar también. Bueno, esa es la calificación. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que está claro. A ver, empecemos con el objetivo. A ver, Marisol, ahí tenemos una duda. Adelante, por favor. Listen, disculpe antes de empezar, es que nos dieron los requisitos para ingresar, ¿no es cierto?, al curso, y uno de Ujú, ellos es poner el nombre completo. Y le comento que mi persona ahorita está con mi segundo nombre y mi apellido, y no puedo, no me sale la opción para cambiarlo. Directamente ingreso con mi segundo nombre y mi apellido, y no hay la opción. Está desactivada para que pueda cambiar. No sé si va a ujú. haber algún problema. No, no. A ver, de todas maneras está el primer nombre y el segundo, digo, y el apellido, ¿verdad? El O segundo el nombre y doble. apellido paterno. Ah, el segundo nombre y el apellido paterno. No, no hay problema. No va a haber mayor dificultad. De todas maneras, yo voy a hablar, ¿no? Con la parte técnica para que a ver, veamos si se puede cambiar para la próxima clase. Ya, pero por ahora creo que está bien. No se preocupe. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, a ver, veamos cuál es nuestro objetivo, ¿no? Siempre debemos considerar qué es lo que pretendemos, ¿no? Con este curso. Es proporcionar, dice, a los participantes herramientas y conocimientos necesarios para formular, articular e implementar eficazmente un plan anual de ejecución. No se sorprendan, por favor, vamos a utilizar esta denominación del plan anual de ejecución, por cuanto este curso estaba un poquito enfocado, como les decía, a las empresas, ¿ya? Pero haciendo una analogía, estamos hablando prácticamente del POA y vamos a ver que técnicamente no hay ninguna diferencia, ¿no? Entre el PAE y el POA. ¿Por qué? Lo único es que, claro, el PAE se aplica a las empresas, ¿no? Nada más, pero después técnicamente es lo mismo. ¿Por qué? Porque ninguna de las empresas ha podido todavía migrar, ¿no es cierto?, a la ley 466. Bueno, no sé ahora qué irá a ocurrir. Todas maneras, en la parte normativa ya vamos a ir viendo también estos elementos normativos que es muy probable que ahora vayan a cambiar, ¿no? En este nuevo contexto que tenemos. Así que, bueno, ahí también podemos hacer algún tipo de análisis, seguramente, a ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Contenido. Bueno, vamos a ver la parte normativa que les decía, que de esta forma también está en el texto. La relación del marco legal competencial con productos, esto es bien importante. Los instrumentos para la formulación de las acciones de corto plazo, ¿no? Con énfasis en las acciones de corto plazo, operaciones, actividades y tareas también son los niveles que se tienen, ¿no? Otros niveles desagregados que están dentro del sistema, ¿no? De programación de operaciones. Acciones de corto plazo, vamos a hacer énfasis ahí porque generalmente hemos tenido algunos problemas ya haciendo alguna revisión de los planes operativos anuales respecto a la acción de corto plazo, ¿no? Pareciera que fuera algo sencillo, sin embargo, no es tanto así. La acción de corto plazo, ya anticipándome un poquito, debe estar a un nivel de producto y eso es lo que vamos a ver, qué entendemos por producto. Luego,
Vamos a hacer bueno, vamos a ver la determinación de operaciones a partir de las acciones de corto plazo, las actividades y tareas, ¿no? Que son los otros niveles. Otro elemento importante que vamos a ver es la articulación, ¿no? Articulación entre el plan estratégico empresarial, en este caso, y el plan anual de ejecución. Esa articulación con la planificación de mediano plazo, ¿no? Y por último, también vamos a ver la articulación POA presupuesto, en este caso PAE presupuesto, ¿no? Muy bien, hasta ahí, ¿hay alguna duda? Bueno, comencemos entonces, ¿ya? Aspectos generales y normativa para la formulación del PAE. Aquí vamos a aperturar un espacio para que podamos participar. ¿Qué normativa ustedes consideran? ¿No? A ver, veremos y participemos. Que deberíamos considerar para la formulación del plan anual de ejecución. ¿Qué normativa consideran ustedes? A ver, no importa si nos equivocamos, ¿no? Licenciado, Todos somos expertos. eh, Iván, adelante. podría ser el Plan Estratégico Institucional, la Muy Ley bien, 777, las normas básicas del sistema de programación de operaciones. muy bien. Las normas básicas del SPO, ¿verdad? Sí, sí, Ya licenciado. alguien que quiera complementar lo que nos dijo Iván, muy bien. Ya Iván ya tiene un puntito hoy día, ¿no? Licenciado, no sé si estaría bien tal vez complementar con lo que antes había, digamos, como la Agenda 2025, ¿no? Alguna al 2030, bueno, Ya. 2530, ¿cómo será? Y tenía la curiosidad si nuestras agendas están, digamos, ligadas a lo que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, los ODS, eso como consulta, ¿no? Ujú. Perfecto, Ahmed. Muy bien. Miren, Ahmed ha mencionado la Agenda Patriótica, ¿no? 2025, que justamente este año es pues, el último, ¿no? Y ese es el Plan General de Desarrollo Económico, digo, Plan General de Desarrollo Económico y Social, que mediante Ley 650 lo suben a rango de ley, ¿no? La Agenda Patriótica, donde nos dan los pilares. Pero esto ya prácticamente ahora, en esta gestión, ya estaría también seguramente ya no va a ser bueno, ya sería el último año en realidad, ¿no? Entonces, este PGDES y después del PGDES, el Plan de Desarrollo Económico y Social, sí han estado articulados a la agenda de desarrollo sostenible, ¿no? A las ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es más, se tiene un informe que el Ministerio de Planificación ha elaborado en el marco justamente de, de los compromisos que ha asumido Bolivia también como signatario, ¿no es cierto?, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y básicamente este informe ha tenido que ser elaborado con base a la ejecución que hemos tenido en los planes de desarrollo económico y social, ¿no?, anteriores. El 2016, ¿no? El 2020, después 2021, 2025, etcétera. Entonces, como nosotros prácticamente estamos dentro de las ODS, ¿no? Se ha hecho una especie de armonización, ¿no?, entre los pilares, metas, resultados con los objetivos de desarrollo sostenible y supongo que también ahora, ¿no?, tal vez incluso con mayor énfasis, se va a incorporar varios otros objetivos y metas de desarrollo sostenible que no han estado, ¿no? Porque, bueno, no todos los objetivos tenían que eh, encontrarse, digamos, en nuestros diferentes planes, en el entendido de que nosotros somos, bueno, cada país es soberano, cada país tiene sus diferentes necesidades y planifican en función de aquello, ¿no? Su diagnóstico es diferente y por tanto no todas las metas de los objetivos de desarrollo sostenible están plasmados, ¿no?, en los diferentes planes de los diferentes países, pero sí una gran parte. ¿Mm? Bueno, hasta ahí no sé si alguien más quiere complementar con algo de otra normativa. Y hemos hablado incluso de las ODS, hemos visto la ley 777, las normas básicas del sistema de programaciones. ¿Qué más hemos dicho?
los planes estratégicos e institucionales, que sí podría ser como un instrumento normativo también, ¿no? Pero bueno, estábamos hablando un poco más de la normativa, digamos, en términos de leyes y decretos. A ver, Clayton, adelante. En el texto, la ayuda que hemos descargado, siempre también hablamos, ¿no?, de la ley 466. Exacto, En la muy bien. 466 está de la planificación empresarial pública. Sí, esa es la ley de empresas, ¿no? Empresas públicas, pero que desde el 2003 está ahí y lastimosamente no hemos tenido ningún avance en ese sentido, lastimosamente. Digo lastimosamente porque hubiera sido interesante que las empresas puedan funcionar en el marco de la ley 466, ¿no? Que era lo que se pretendía. A ver, Raúl, ahí tenemos algún comentario tal vez. Sí, bueno, creo que estamos olvidando los planes de desarrollo económicos y los planes sectoriales, los cuales se articulan, ¿no?, los PIs y luego descienden a los POAs. Ah, muy bien, exactamente, ¿no? Tenemos planes superiores, ¿no? Después del plan de desarrollo económico y social tenemos los planes sectoriales, después tenemos planes territoriales de desarrollo integral, tenemos, bueno, una serie de planes ahí que tienen que estar articulados, ¿no? Y después, claro, los Sí, los PIs y los PIs, ¿no? PS. Así es, así es. Ahora, bueno, habrá que esperar qué pasará con nuestra ley 777, no lo sabemos. Tal vez si se quede, tal vez lo ajusten, tal vez incluso porque la ley 777 no ha sido reglamentada, ¿no? Entonces, a lo mejor también por ahí Sí. eso se, se la reglamenta, ¿no? Además, creo que es Ujú. aconsejable modificarlo porque no hay una unión, no hay una articulación directamente entre el POA y los planes de mediano plazo. El MEF por parte separada controla el POA, el Ministerio de Planificación parte separada del PI, PCDI, entonces quizás sí sea conveniente modificar la ley de manera que haya una articulación entre Ujú. Es interesante lo todos los... que menciona Raúl. Es probable. Bueno, siempre ha habido un divorcio, ¿no? Y eso siempre se han quejado igual en muchas entidades, tanto a la Contraloría como incluso al Ministerio de Planificación. Siempre nos han reclamado de que, a ver, está bien, después de, bueno, después de nuestros informes de supervisión que elaborábamos como Contraloría General del Estado, nos decían, pues sí, vamos a implementar las recomendaciones, pero háganles ponerse de acuerdo al MEF y al Ministerio de Planificación, porque Planificación nos dice una cosa, el MEF nos dice otra, y lastimosamente, pues hay que reconocer que sí hay ese tipo de problemas, ¿no? Entre ambas entidades. Incluso creo que en algún momento se ha mencionado que se iban a fusionar las dos, ¿no? Tal vez sería el momento, no sé si eso puede ser beneficioso, tal vez sí, ¿no? Y así no habrían dos cabezas, porque si se dan cuenta, lo que estamos viendo ahora es el sistema de programación de operaciones, básicamente, ¿no es cierto? ¿Y quién es el órgano rector del sistema de programación de operaciones? ¿Mm? A ver, por ahí alguna Ministerio de participación. Planificación del Desarrollo, MPDELI. No, no, debería ser, ¿no? O sea, como que tiene lógica. Mire, si partimos de la ley 777, lo lógico sería que después, bueno, todos los planes en realidad, todo el subsistema de planificación debería acabar pues, en el sistema de programación de operaciones, ¿no? Y eso debería verlo, ¿no? Tal vez el Ministerio de Planificación y solamente presupuesto debería ver el MEF. Sin embargo, adelante, a ver. Sí, perdón, lo que mencionaba. Dentro de la 1178, obviamente está bajo el órgano rector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pero si hablamos funcionalmente de cómo realmente ha estado trabajando desde su implementación, el trabajo oficialmente lo hace el Ministerio de Planificación del Desarrollo. O es lo que por lo menos creo que hasta Sí, ahora siempre ha sido así, ¿no? sí y no. O sea, es más probable que quien haga el seguimiento a ciertos planes operativos anuales de ciertas entidades estratégicas y empresas estratégicas, como por ejemplo IPFB, ENDE,
va a ser el Ministerio de Planificación y Desarrollo siempre, ¿no? Al MEF, ¿qué es lo que le importa? Al MEF le importa solamente el presupuesto. Nunca, cuando ha revisado un POA, ¿no? Y les ha dicho sus objetivos están mal, qué sé yo, no está bien articulado, nunca, pues porque a ellos solamente les interesa el presupuesto. Entonces, este tal vez sea bueno, siendo positivos, ¿no? Ya que estamos en una nueva gestión completamente diferente, tal vez sea importante realmente que este tipo de situaciones que hemos tenido en el pasado, pues a lo mejor ahora se puedan arreglar, ¿no? Como les digo, el SPO está en el MEF. Y la ley, bueno, y los otros planes están con el Ministerio de Planificación, entonces como que normativamente incluso las normas básicas del SPO, que es el Decreto Supremo 3246, ¿quién lo ha elaborado? Pues el MEF, ¿no? Y vamos a ver que hay ciertas inconsistencias con los lineamientos, por ejemplo, para la elaboración de planes estratégicos e institucionales que ha elaborado el Ministerio de Planificación del Desarrollo. Entonces tenemos como que ahí en el SPO y en su normativa varios temas conceptuales que no están incorporados, ¿no? Y que deberían, si es que se va a quedar ahí en el MEF, bueno, pues tiene que estar un poco mejor. De todas maneras lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso y es importante, ¿no? Que tengan siempre una visión crítica también, ¿no? De cómo ha ido operando esto en estos años y cómo se puede mejorar. Ahí hay bastante que mejorar. Bueno, ustedes ya lo han mencionado. Entonces, bueno, aquí tenemos la ley 777, ¿no? Vamos a saltar esa partecita. Ahí tenemos la ley 777, el Sistema de Planificación Integral del Estado. Este es el marco principal, ¿no? De todo nuestro sistema de planificación integral. Y en este vamos a encontrar, bueno, el fin del SPIE, el alcance del subsistema. ¿Dónde se encuentra el POA? Hay un artículo específicamente, el 12, que nos habla en la ley 777 del POA, ¿no? Y en este caso, el POA está dentro del subsistema de planificación. ¿Cuáles son los otros subsistemas que maneja la ley 777? A ver. Maneja tres subsistemas en total: el subsistema de planificación, el subsistema de seguimiento y evaluación integral de planes y el subsistema de inversión pública con financiamiento externo. Muy bien. Ese fue Ahmed, a ver. Sí, Ahmed Morales. Ahmed, muy bien. Muy bien. ¿No? Entonces son tres subsistemas, ¿no? Antes, bueno, no sé si ustedes han trabajado antes de la ley 700, bueno, incluso antes del 2006, ¿no? Cuando ya se incorpora, bueno, una serie de políticas en donde todavía el SPO estuvo incluso hasta el 2000, miren, hasta el 2016, porque el 2016 recién sale la ley 777 y el 2017 recién se modifica la norma básica del sistema de programación de operaciones, ¿no? Justamente producto de esta ley 777. Pero antes de eso teníamos en lugar del SPIE, teníamos el SISPLAN, ¿no? El Sistema de Planificación Nacional, por ejemplo. Y ahí inversión pública estaba por fuera, ¿no? Estaba por otro lado. Ahora en esta ley, claro, ahí se integran, digamos, ¿no? La parte de inversión pública, el subsistema de planificación, el subsistema de seguimiento y evaluación de planes, bueno, que son esos tres básicamente. Entonces, acá, a ver, en la ley 777, ¿qué es lo que nos dice sobre la planificación de corto plazo? El artículo 12 dice: los planes estratégicos empresariales y planes estratégicos corporativos, así como los planes anuales de ejecución, serán elaborados en el marco de lo establecido en la presente ley y en la ley 466 de empresa pública, ¿no? Miren, ¿de qué año estamos ahí? Lo hemos resaltado un poquito en negro. Miren, ¿de cuándo data la ley 466? Yo creo que esto sí se va a modificar, porque lastimosamente no ha tenido pues operatividad desde el 2013. Ninguna empresa pública ha migrado, ¿no es cierto? ¿O sí? ¿O hay alguna que a lo mejor yo me estoy equivocando? Y ahí teníamos el COSEP, la OFEP,
complicado, ¿no? Pero bueno, si hubiese funcionado la ley 466, hubiera sido diferente la situación, ¿no? Ahí ya no estaríamos hablando de un SPO, tal vez estaríamos hablando de otro tipo de otro tipo de normativa, ¿no? Relacionada a la planificación de empresas públicas. Bueno, aquí tenemos un esquema, ¿no? De más o menos cómo están ordenados los diferentes planes, lo que nos decía uno de sus compañeros, ¿no? Los PCDIs, hablaba de los PTDIs, miren, los planes estratégicos ministeriales de gestión transversal. Tenemos por debajo de los planes territoriales, bueno, aquí por encima todavía está el PGDs, ¿no? Que es el de más largo alcance que tenemos. Ahora, ¿eso cambiará? Bueno, no lo sabemos, hay que esperar, ¿no es cierto? Ahora ya tenemos un nuevo ministro de planificación. Habrá que ver cuáles son las políticas que se van a implementar y, por tanto, cuál es la normativa que también probablemente se modifique, ¿no? Pero bueno, actualmente tenemos esto. Tenemos después los planes sectoriales, planes multisectoriales, los planes territoriales, ¿no? Tanto municipales como departamentales, que está por acá, las estrategias de desarrollo integral, y absolutamente todas las entidades, ¿no? Tienen por debajo que los planes estratégicos institucionales. En el caso de las empresas, planes estratégicos empresariales. En el caso de ENDE, IPFB y Comibol, planes estratégicos corporativos, ¿verdad? Y por debajo de esto, ahí tenemos los POAs, ¿no? Los PAES. Tenemos los PAES, que son los planes anuales de ejecución, que solamente en cuanto a la denominación, es como debería llamarse a los planes de corto plazo de las empresas públicas. Bien, en el caso de las empresas, bueno, en el caso de las empresas se llama PAE, ¿no? Es importante que eso diferenciemos. Porque, bueno, nosotros como Contraloría sí estamos recomendando de que se denomine Plan Anual de Ejecución. ¿Por qué? Porque la ley 776, la ley 777 lo dice de esa forma, ¿no es cierto? También está en la ley 466. Y estas leyes tienen mayor rango que el Decreto Supremo 3246 del Sistema de Programación de Operaciones. Entonces deberíamos por lo menos respetar la denominación, ¿no? Muy bien. Continuemos con la ley 777. Miren, ahí tenemos algunos artículos en donde menciona, ¿no? Al POA. Los POA son la programación de acciones de corto plazo de cada entidad pública. El POA contemplará la estimación de tiempos de ejecución, los recursos financieros necesarios, la designación de responsables, así como las metas, resultados y acciones anuales, ¿no? Entonces, producto de esto, justamente de que en la ley 777 se menciona al POA, es que se modifica también la ley 1178, que vamos a ver después, ¿no? Entonces, producto de esta norma, ¿no? Hay algunos artículos que se han modificado en la ley 1178. Las entidades públicas podrán formular un presupuesto plurianual de manera articulada a la planificación de mediano y corto plazo de acuerdo a normativa, ¿no? Importante saber también a ver qué es lo que dice la ley 777 relacionado a la planificación de corto plazo. Los POA serán integrados por las entidades competentes en las plataformas del SPIE, ¿no? Sistema de Planificación Integral del Estado. Bueno, eso es lo que nos menciona la ley 777, ¿no? En función, bueno, en relación, mejor dicho, al plan operativo anual. Y concretamente o específicamente también nos habla de los PAES en la ley 777, ¿no? Y dice que esos son los planes de corto plazo de las empresas públicas. Volvemos a reiterar. ¿Qué establece la ley 466? Por cuanto, bueno, este curso estaba un poquito enfocado más al tema empresarial, entonces tenemos que mencionar la ley 466, ¿no? Y en cuanto a la planificación empresarial pública, nos dice las empresas públicas emplearán los sistemas de planificación empresarial más adecuados a su rubro empresarial. Entonces, miren aquí, ¿esto qué significa? A ver, las empresas públicas deberán elaborar planes de ejecución y su presupuesto que oriente su gestión y determine objetivos y metas. Las empresas públicas deben incorporar indicadores de eficacia y eficiencia
¿Qué más dice? La empresa corporativa, sus filiales, ¿no? Pero esta parte es importante. Las empresas emplearán los sistemas de planificación empresarial más adecuados a su rubro empresarial. Esto significa que si alguna de las empresas podía migrar, podía pues salirse de la ley 1178 básicamente, ¿no? Y emplear un sistema de planificación más acorde a su rubro empresarial. Y ese era un poco el espíritu de la 466, ¿no es cierto? Que no funcione como una entidad, porque cuando hablamos de la 1178 son varios subsistemas, ¿no es cierto? ¿Y eso qué hace? Hace que haya una cierta burocracia. Entonces la idea era de que estas empresas con esta ley 466 pues salga de ese esquema, ¿no es cierto? Que tengan una mayor flexibilidad, si se quiere llamar de esa forma, para poder operar, ¿no? Y esto es algo que siempre se han quejado, ¿no? Las empresas, siempre, que sus contrataciones y demás son bien burocráticas, etcétera, ¿no? No solamente en eso, ¿no? Entonces, claro, más funcionan como entidades que como empresas. ¿Qué establece la ley 1407? Este era el último Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025, ¿no? Ahora prácticamente ya estaría fuera de. Estamos entrando a un nuevo ciclo de planificación, entonces, bueno, esto es lo último, ¿no? 2021-2025, este era nuestro último Plan de Desarrollo Económico y Social. Y, bueno, ustedes saben que a partir del Plan de Desarrollo Económico y Social y los elementos y los componentes que tiene este plan de desarrollo, pues tienen que desprenderse, ¿no es cierto?, los otros planes, los planes sectoriales, etcétera. Pero siempre se ha entendido un poquito, no mal, sino que tal vez por algún tema técnico, ¿no? ¿Cómo articulamos? Y ahí hemos tenido varios problemas cuando hemos revisado, por ejemplo, los planes sectoriales, si estaban articulados al plan de desarrollo económico y social, por ejemplo, ¿no? Y lo que veíamos es que básicamente estos planes deberían estar a nivel de impacto, ¿no? Y también, claro, tener productos. Pero lo que observamos es que muy pocos planes tenían impactos, ¿no? En algunos sectores. Otros sí, pero otros prácticamente no había impactos. Y eso era, bueno, uno de los elementos que hemos ido observando, que se ha ido mejorando un poquito ya en el periodo 2021-2025, ¿no? Pero hemos seguido arrastrando una serie de debilidades también todavía. Bueno, entonces, no creo que ya vamos a ver el objetivo, ¿no? La articulación, ya sabemos. Marco estratégico, el PDES define las metas, resultados y acciones para alcanzar los objetivos de su integridad. Bueno, estableciendo el marco estratégico para la formulación de planes sectoriales, territoriales e institucionales, ¿no? Entonces ya sabemos que ahora vamos a tener seguramente otro plan de desarrollo económico y social. Bueno, no sé si le cambiarán de denominación o continuará. Bueno, eso ya tenemos que dejarlo en manos de las nuevas autoridades, ¿no? ¿Qué establece la ley 1178? Bueno, como estamos hablando de los planes de corto plazo, básicamente la ley 1178 es relacionado al sistema de programación de operaciones, se aplica, ¿no? Se aplica en las empresas, en cualquier entidad. Y seguramente todas las empresas tienen sus reglamentos específicos, ¿no? Del SPO. ¿Por qué? Porque no han logrado salir de la 1178. Entonces, básicamente, aplicamos más la ley 1178, ¿no? En relación al sistema de programación de operaciones. Aun cuando le denominemos plan anual de ejecución, pues, al final sigue siendo nomás pues, un POA, ¿no? Bueno, operando bajo la normativa del SPO, básicamente, ¿no? Ya que vamos a ver esto de 1178, ya sabemos su objetivo, ustedes ya conocen muy bien, pero lo que nos interesa es ver esto, ¿no? El sistema de programación de operaciones. En la norma básica del sistema de programación de operaciones, la 3246 de 2017, nos dice, ¿no? El SPO debe traducir el PI en el corto plazo de las acciones estratégicas e institucionales en acciones de corto plazo, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una articulación
que tiene que existir con el plan estratégico institucional. En el CISPLAN que les mencionaba hace un momento, no se exigía, no había una obligatoriedad de tener planes estratégicos institucionales. Con el SPIE, es decir, con la ley 777, sí es obligatorio tener un plan estratégico institucional, una de las diferencias, ¿no?, que existían, haciendo un poquito de un poco de historia, si se quiere. Muy bien, a ver. Entonces, ahí tenemos la ley 1178. A ver, recordemos un poquito y participemos. ¿Cuáles son los sistemas de la 1178 para programar y organizar? SPO, SOA y sistema de presupuestos. Muy bien. ¿Quién participó? Luis Fernando, ¿verdad? Luis Fernando. Ya. ¿Cuáles son para ejecutar? No, es solamente recordar, ¿verdad? Sistema de presupuestos, el SAP, La señal. contabilidad integrada, Muy tesorería y bien. servicios. Muy bien. Todos esos, ¿verdad? Ahí están el SAP, la SAP, sistema de contabilidad integrada. Y para controlar, Control gubernamental. muy bien, Vanessa. Esa es solamente la Contraloría, ¿verdad, Vanessa? Solamente la Contraloría es el órgano rector. Miren, de todos estos es el MEF, ¿no? Del SPO, del SOA, del sistema de presupuestos. Ay, ay, ay. Y aquí, bueno, ahorita hablábamos, ¿no? ¿Quién debería hacerse cargo del SPO? ¿No? Y ahí nos surge siempre la duda. A ver, veremos qué va a pasar, ¿no? Como una recomendación, tal vez sería pertinente, ¿no? Que ya hemos tenido algunas conversaciones siempre con planificación y sí coincidíamos un poco en que este sistema, ¿no?, debería tener un poquito, tal vez más preponderancia, ¿no?, el Ministerio de Planificación, pese a que en las normas básicas nos dicen, ¿no?, que el Ministerio de Planificación es el que coordina, ¿no?, todo tiene ese nivel. Normativamente, el MEF, pero en el tema de coordinación debería ser el Ministerio de Planificación. Bueno, entonces ahí tenemos la 1178 y por supuesto las normas, ¿no? Bueno, cada uno de estos sistemas, normativamente hablando, responden pues a un decreto supremo, ¿no es cierto?, que son las normas básicas. Entonces la ley nos da, o mejor dicho, los diferentes sistemas de la 1178 nos proporcionan una serie de normas básicas de cada uno de los sistemas. ¿Cuál es el sistema que más, bueno, se va actualizando constantemente? A ver. Los que trabajan sobre todo en la parte administrativa financiera. El sistema de administración de bienes y servicios, ¿dicen? Sí, exacto. Ese es el que más, ¿no?, tiene cambios, incluso en el año, unas dos, por la necesidad también, ¿no? Todo lo que son contrataciones, sobre todo. El sistema de programación de operaciones, miren, el 2005 hubo un anterior y después de ahí hasta el 2016, ¿no? Imagínense cuántos años han pasado. Y peor si hablamos del sistema de organización administrativa, que sería importante que también se pueda dinamizarse un poquito, ¿no? Porque nunca más, desde el 2005, sigue la misma norma básica. Lastimosamente. En cambio, del SPO, bueno, merced a que la 777 se promulga, entonces, claro, se tiene que cambiar, ¿no?, la norma básica del SPO. Bueno, ahí están los objetivos.
Vamos a ver mucho en detalle, a ver qué podemos rescatar de acá. El objetivo de las normas, bueno, ya sabemos, ¿no? La metodología estandarizada, las normas básicas del SPO proporcionan una metodología estandarizada para la formulación de planes operativos con la definición de acciones de corto plazo. Anteriormente le llamábamos objetivos de gestión, ¿no? En la anterior norma básica del SPO en el 2005 se denominaban objetivos de gestión. Y eso es una de las preguntas que siempre me hacen, ¿no? Pero ¿y por qué no lo han mantenido? Bueno, no sé por qué no lo han mantenido. Seguramente porque, claro, ya en los planes sectoriales y demás hablaban de acciones, ¿no? Acciones de mediano plazo, acciones sectoriales. Entonces, como que han querido darle también ese mismo sentido y llamarle pues acción de corto plazo y ya no se llamaba objetivo. Pero si nos damos cuenta, básicamente cumple la función de un objetivo, ¿no? No porque le llamemos acción de corto plazo no debe de ser un objetivo, en realidad sigue siendo un objetivo, ¿no? Conceptualmente hablando. Luego que tenemos operaciones, actividades y tareas, ¿no? Bueno, eso es lo que nos dicen las normas básicas. En cuanto a la planificación de corto plazo institucional, las normas básicas, dice, del sistema de programación, debe contar con un conjunto de directrices y regulaciones, principios, normas, procesos y procedimientos, seguimiento y evaluación de planes operativos. Bueno, ahí ya tenemos los diferentes subsistemas, ¿no? Que contiene también el SPO. El SPO tiene 2 subsistemas nada más, ¿no? Igual el de formulación, el de seguimiento y evaluación. Y esto que creo que nadie me ha mencionado, ¿no? En cuanto a la normativa, miren, porque uno podría pensar que las directrices de formulación presupuestaria solamente se abocan a la parte presupuestaria, pero no es así. También hablan del POA. Entonces, este también es uno de los elementos importantes, ¿no? Y vamos a encontrar que incluso muchos conceptos, por ejemplo, los tipos de indicadores que deberíamos tener, no están en la norma básica del SPO, ¿no? Alguna vez me preguntaban, pero licenciado, ¿por qué tenemos que usar esos indicadores? ¿Mm? ¿Y dónde está normado? ¿Mm? Aquí está normado, ¿no? En las directrices de formulación presupuestaria, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, las directrices de formulación presupuestaria, dicen en su contenido, establece la elaboración del POA, basándose en las acciones y metas de corto plazo que están articuladas con las estrategias institucionales, ¿no? Todo ello en conformidad con la normativa vigente. Pero ya en la parte operativa, ya no es tan fácil, ¿no? Por ejemplo, articular acciones de corto plazo con acciones estratégicas institucionales. Entonces, ahí ya necesitamos un poquito más de conocimiento para poder hacer aquello. Pero bueno, es importante, ¿no? Las directrices de formulación presupuestaria. Hasta no sé si tienen alguna duda. Hemos tratado de pasar un poquito rápido porque, bueno, la parte normativa no es la parte central, ¿no? De lo que queremos enfatizar en este curso. Ya para eso ustedes ya han pasado la ley 1178, el SPO, que básicamente es una, bueno, es ir viendo la norma básica, ¿no? Del sistema de programación de operaciones y ver la parte normativa que contiene todo aquello. Entonces, ya de alguna forma ustedes ya lo conocen, ¿no? Ya conocen aquello. Entonces, hasta ahí no les queda ninguna duda, ¿verdad? Podemos Licen, pasar. buenas noches. A ver, Ronald. Licen, una consulta. ¿Sí? Con relación a los sistemas de administración que establece la Ley 178, en las empresas públicas también se los denomina reglamentos específicos del sistema de programación de operaciones, por decir, ¿también? Sí, sí, exactamente. Entonces, no nos olvidamos que, bueno, sale la norma básica, pero al mismo tiempo, cada entidad, ¿no? Con base a un modelo de reglamento específico, que además está aprobado con una resolución ministerial del MEF, tienen que elaborar sus reglamentos específicos, ¿no? En este caso, del SPO. Entonces, todas las entidades, incluyendo las empresas públicas, tienen sus reglamentos específicos, ¿no? Del SPO. Entonces, sí tienen que tener, ¿no? Porque no están al margen de la 1178, lastimosamente no lo están.
Entonces, se sigue aplicando la 1178 en las empresas y por tanto tienen que tener reglamentos específicos, ¿no? Ahora, apenas sale la nueva norma básica, tenemos que también se les da un cierto plazo, no creo que era de 90 días para que se hagan los reglamentos específicos. Y listo, ahí el 2017 en todo caso, a ver, sale la norma básica, entonces en el mismo 2017 ya en un plazo de 90 días ya tenían que elaborar sus reglamentos específicos. Y actualmente debe seguir vigente el mismo, ¿no? Porque tampoco se ha modificado la norma del SPO. Ahora, tal vez, ¿no? Tal vez ahora con las nuevas políticas en cuanto a planificación, tal vez sí se modifique, ¿no? La norma básica del SPO y por tanto también tendríamos que modificar nuestros reglamentos específicos. Pero veremos, ¿no? A ver qué pasa. Ahorita todavía hay una cierta incertidumbre, ¿no? De cómo se va a hacer. Si van a continuar con esto de las 777. Yo creo que en la 1178 no va a cambiar, ¿no? Mira, es una de las pocas que ha permanecido durante todos estos 20 años prácticamente. Eso sí, y porque en algún momento, no sé si ustedes han escuchado hablar de que decían, no, ya la 1178 va a quedar obsoleta, vamos a cambiar, pero miren que nunca se ha cambiado, ha permanecido. ¿Desde cuándo? Desde el año 90, fíjense, ¿cuántas décadas ya? Entonces, lo más probable es que continúe, pero deberíamos dinamizarla, actualizarla, mejorarla, sin duda, ¿no? Sobre todo en los diferentes subsistemas. Así es, entonces, Ronald. A ver, ¿qué más? Vámonos al modelo de planificación. No, esto es bien importante. Esto es bien importante porque esto nos permite poder ver la acción de corto plazo, a qué nivel se debería plantear. Y esto es algo que a veces encontramos que las diferentes entidades y empresas no logramos identificar adecuadamente qué cosa. Esto, los productos, ¿no? Esta es la cadena de valor, básicamente, la cadena de valor público o cadena de resultados también se denomina, ¿no? Dentro de lo que son las políticas públicas, ¿no? Bueno, ha habido un avance importante durante todas estas décadas, ¿no? De la teoría también de las políticas públicas y justamente este modelo de alguna manera emerge de ahí, ¿no? Emerge de ahí y también de lo que se venía a denominar en los años 90 para adelante, la gestión por resultados, ¿no? Han debido escuchar la gestión por resultados. Es más, dicen que la 1178, bueno, no lo dice, sino está ahí mismo, es un modelo de gestión por resultados. ¿Pero qué se entiende por resultados? ¿No? Productos, más allá de los productos hay algo más, ¿no? Entonces, aquí tenemos insumos, procesos, productos. Entonces, se considera la gestión pública como un proceso productivo, ¿no? Donde tenemos recursos, procesos y una vez que estos recursos e insumos sufren un cierto, bueno, a través de ciertos procesos, ¿no es cierto? Estos van a convertirse en productos, ¿no? Obviamente esto ya en las entidades públicas es interesante, ¿no? ¿Qué entendemos por producto? Y cómo es que nosotros identificamos los productos. No es lo mismo, por ejemplo, en un sector eléctrico en donde tenemos una cierta claridad de los productos. En el tema de hidrocarburos también tenemos una claridad de los productos. Pero si me hablan de cultura, por ejemplo, ahí ya está más complejo, ¿no? Poder determinar ciertos productos. Si me hablan incluso de trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, pucha, van a ver sus acciones de corto plazo que no están a nivel de producto, ¿no? ¿Por qué? Porque en el tema social pues la problemática es menos estructurada, ¿no? Entonces es más complejo a veces poder determinar los productos. Y cuando tienen una normativa, es decir, unas competencias que son bien genéricas, peor todavía, ¿no? Bien complicado determinar. Y eso lo hemos visto por la experiencia, ¿no?
no sabemos realmente cuál es el producto que tiene una entidad, ¿no? Cuando hablamos de descolonización, despatriarcalización, pucha, bien complicado ver cuál es el producto. Así que bueno, a lo largo de estos años hemos ido viendo este tipo de deficiencias, ¿no? A nivel de producto es donde bueno, vamos a ver estos indicadores de desempeño, ¿no? La eficacia, la eficiencia en resultado, bueno, en términos de tiempo y en términos de presupuesto, ¿no? Qué tan eficiente hemos sido, ¿no? En la producción. La eficacia, ¿qué es? Bueno, los objetivos logrados entre los objetivos programados, ¿no? Entonces, simplemente lo planificado entre lo programado, ¿no? La eficacia. A ese nivel vemos. Ya hablando un poquito en términos de lo que a la Contraloría, por ejemplo, si hacemos nosotros una auditoría operativa, ¿qué es lo que nos interesa? No nos vamos a entrar, no nos vamos a abocar mucho a los procesos, ¿no? Que son las operaciones en el POA, sino lo que nos va a interesar es esto, ¿no? Los productos. ¿Cuántas carreteras se han hecho, ¿no? ¿Con qué nivel de eficiencia? O sea, ¿con qué nivel de costo? ¿Ha sido eficiente? ¿No ha sido eficiente? ¿No? Ese tipo de situaciones es la que a nosotros nos va, bueno, nos vamos a priorizar en realidad el producto, ¿no? Esto le interesa un poco más a la entidad, ¿no? Porque son los procesos y procedimientos para ser más eficientes. Pero nosotros en la Contraloría y la parte de auditoría, esto es clave, ¿no? ¿Cuánto la eficacia a este nivel, ¿no? De los productos. ¿Qué más? A ver, el control, ¿no? El control. Nosotros controlamos a este nivel, es lo que les decía, ¿no? La eficacia a nivel de productos. ¿Está claro este esquemita? Bueno, ya vamos a ir viendo, ¿no? Haciendo ejercicios prácticos también en relación a esto. Pero creo que hasta ahí estamos todos bien, ¿verdad? A ver, ¿qué entendemos por insumos? Recursos humanos, servicios, materiales activos y otros necesarios que las operaciones necesitan para generar los productos esperados, ¿no? Cuando hablamos de recursos, servicios, materiales, aquí pareciera que estamos hablando de los grupos presupuestarios, básicamente, ¿no? Entonces ahí podemos podemos ver que en los grupos presupuestarios ahí tenemos los diferentes insumos. Actividades, pasos lógicos determinados por la tecnología productiva institucional, operaciones, conjunto de actividades, ¿no? Aquí podemos incluso decir conjunto de tareas, ¿no? La actividad, operación, conjunto de actividades que se forman en productos. Y el producto como tal, mire, esto es importante que nosotros tengamos bueno, que podamos retener este concepto, ¿no? Del producto, bienes, servicios y normas. Esto es lo que está en nuestra normativa, ¿no? Bienes, servicios y normas. ¿Qué es un producto? Bienes, servicios y normas generados por la entidad y entregados a las sociedades, ¿no? Bueno, vamos a diferenciar también tipos de productos y en su momento, pero esto es lo que tenemos que ver, ¿ya? Bienes, servicios o normas. ¿Qué bienes entregamos? ¿Qué servicios entregamos? Por lo general, casi la mayor parte de las entidades entregan servicios, ¿no? Algunas sí tienen el tema normativo y algunas también, bueno, producen bienes. A ver, bienes, productos tangibles. Ahora sí. ¿Cuáles son los bienes? Productos tangibles generados por la entidad. A ver, ¿quiénes me dan algunos ejemplos de bienes? Ya obviamente considerando algunas entidades, ¿no? ¿Cuáles son los bienes? A ver, ¿cuáles pueden ser los bienes? Gas licuado a la población, Lick. Gas licuado, ya, muy bien. Puede ser también electricidad, agua, servicios básicos. Miren cómo es, ¿no? Alguien me puede decir, pero a ver, servicio de electricidad, pero es un servicio, ¿no? ¿Será un bien? Y a veces hay hay ciertos productos que parecieran un híbrido, ¿no? ¿Dónde es más clarito? Por ejemplo, carreteras, ¿no? Eso es facilito, es un bien, ¿no?
que incluso podríamos decir que es, bueno, formación bruta de capital, ¿no? Todo lo que es inversión pública, digamos, ¿no? Tiene una connotación un tanto más de bien, ¿no? Entonces, ¿dónde encontramos, a ver, una gran cantidad de bienes que se pueden otorgar a la población? Los municipios, las gobernaciones, ¿no es cierto? Plazas, ¿qué más entregan? A ver, hospitales, Unidades educativas. unidades educativas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a eso un poquito nos referimos con bienes. Pero miren que si bien, ya, como que esa palabra, ¿no? Es medio redundante, ¿no? Bienes. A ver, supongamos que tenemos una unidad educativa, ¿no? Que además es competencia de los municipios, ¿no? Pueden construir ellos una unidad educativa, pueden hacerlo, una escuelita, ¿verdad? Pero ¿será que esa escuela ya de por sí construida brinda el objetivo para el cual está hecho o falta algo más? Entonces ven que ahí, por ejemplo, ya se diferencia, ¿no? El servicio. Entonces pareciera que el producto de un municipio que va a construir una unidad educativa tiene que ser complementado con otros productos para que recién se pueda brindar el servicio de educación. ¿Mm? ¿Por qué? Porque la infraestructura de por sí no te brinda el servicio de educación completo, ¿verdad? Es solamente infraestructura. Ahí tienes que aumentarle ítems, ¿no? Principalmente eso. Y recién vamos a poder brindar un servicio, ¿no? Entonces, esas cosas es importante que las podamos diferenciar, ¿no? Aquí estamos hablando de productos tangibles generados. Pero mire, ojo, ¿no? Que para el municipio, la construcción de la infraestructura es un producto, ¿no? Para el municipio. Ahora, para el Ministerio de Educación, a través de los diferentes SEDUCAS, qué sé yo, ¿no? Eso simplemente va a ser un insumo, ¿no? Va a ser un insumo, ¿para qué? Para brindar el servicio de educación. Entonces, vamos a ver que lo que para una entidad es un producto, para otra entidad puede ser un insumo, ¿no? Y ese es el enfoque sistémico. No sé si ustedes se acuerdan, en la 1178 también nos habla de eso, ¿no es cierto? El enfoque sistémico, insumo, proceso, producto. Entonces puede ser que para un área algo sea un producto como tal, intermedio, y para otra área ese producto intermedio sea simplemente un insumo. Así de dinámico es esto. Bueno, es importante que lo consideren, ¿ya? Servicios, actividades por entidad para satisfacer las necesidades de la sociedad. Miren, esto no está muy claro, ¿no? Pero con el ejemplo que hemos dado ya más o menos vemos qué es el servicio. Pero viendo al servicio de electricidad que decían, miren, ¿cuál es la cadena productiva de la electricidad? Del sector eléctrico. A ver, aquí los de ENDE nos van a ayudar. La cadena productiva, dicen, estaría basada en la generación, la transmisión y la distribución de energía. Muy bien, ¿no? Importante, todos estén atentos porque eso es ejercicio, ya, ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio en relación a ENDE precisamente, ya, lo que dijo su compañero es bien importante, ¿no? Que lo tengan en cuenta porque eso les va a servir para que puedan hacer su ejercicio. Generación, transmisión o transporte y luego distribución, ¿no? Entonces, en el último hito de la cadena, ahí tal vez eso de la distribución ya se convierte en un servicio, ¿no? ¿Mm? ¿Y quiénes generalmente prestan el servicio de electricidad? A ver. Porque hay algunas otras empresas que hacen generación, otras que hacen transmisión, y hay algunas que
específicamente brindan el servicio de distribución. Ende interviene en toda la cadena, ¿no? En todo. Pero hay otras que son específicamente distribuidoras, ¿no? Y que prestan el servicio de electricidad. ¿De La Paz, Lick? De La Paz, exactamente, muy bien. Ya, bien importante que eso, bueno, eso yo sé que los de Ende ya saben, ¿no? Pero el resto, anótense por favor, ¿ya? De La Paz, distribución, servicio, ¿no? Servicio. Ahora, ¿podríamos decir que las otras empresas brindan un servicio de generación? ¿O es un bien? ¿Es un servicio? ¿La transmisión es un bien? ¿Es un servicio? Bueno, ahí se los dejo a ustedes para que eso lo puedan analizar. Y si tienen la respuesta, después nos comentan. Normas. Reglamentos y directrices que regulan el funcionamiento de la entidad. ¿Habrá entidades que solamente su producto sea normativo? A ver, aquí, ¿qué entidad se les ocurre? ¿Quién podría hacer solamente normas, ¿no? La Asamblea Legislativa, por ejemplo. Muy bien, Ahmed. Muy bien. ¿No? Ese es pues el mejor ejemplo, ¿no? Marisol creo que quería complementar, ¿no? La Contraloría, licenciado. Ya, sí, emitimos, ¿no? Como órgano rector de control gubernamental, emitimos alguna normativa también, ¿no? Pero no es nuestro producto principal, digamos. Nuestros informes de auditoría es un servicio de control gubernamental, ¿no? Podríamos decir que tiene algo de normativo, sí, en cierta forma, ¿no? Siempre va a haber un componente pareciera, ¿no? Dentro de los diferentes, si analizamos, claro, podríamos decir sí, porque tiene tiene esa característica de poder regular, ¿no es cierto?, las acciones de una entidad, ¿no? Cuando recomendamos, etcétera, pero en realidad viene a ser un servicio de control, ¿no? Y el producto en sí son nuestros informes de auditoría. Ahí está el grueso, ¿no es cierto?, de todo nuestro aparato, de toda nuestra estructura de la Contraloría, pero no solamente hacemos eso, también hacemos capacitación, como lo que estamos haciendo en este momento. A la capacitación es un producto de la Contraloría, ahí vayan analizándolo, ¿no? También la parte normativa, sí, cuando emitimos cierta normativa, también, ¿no? También. Pero si vemos en las ponderaciones, es mínimo nuestra normativa. Todavía además que, bueno, lo último que hemos sacado, creo, y hemos ido actualizando, pues generalmente es una o dos en el año, ¿no? Pero que sí nos permite regular de alguna manera lo que es el control. Hay otras entidades que sí emiten ciertas normas y que sí tiene ese su producto un mayor carácter normativo. A ver, ¿de quién creen que estamos hablando? Listen, Ahí los ministerios cabeza de sector. los ministerios. Les comento que antes, por ejemplo, antes del 2006, decían, pues los ministerios básicamente hacen normativa sectorial, ¿no? Pero ya en estos últimos años hemos visto pues que ¿no? Los ministerios hacen de todo, ¿no? Tienen programas por ejemplo, el Ministerio de Energía, ¿no es cierto? Tiene programas relacionados con el tema de electricidad, entonces, bueno, ya ha incursionado en otras cosas, ¿no? Pero sí podríamos decir que sí, en cierta forma, para regular el sector, quienes emiten la normativa sectorial, los ministerios, ¿no? Cabezas del sector, que podríamos decir que sí, tiene esa facultad, tiene esos productos. Sin embargo, también tienen otros, ¿no? Pero me refería a estas entidades que son reguladoras, fiscalizadoras, que lo que anteriormente eran las... Lisa, bueno, no sé si valdría la pena este ejemplo, pero la ASFI, por ejemplo, regula a las entidades financieras. Perfecto, exactamente, ¿no? Ahora se les ha denominado las autoridades de fiscalización y regulación, ¿no es cierto? Hay varias. Ahí está la ASFI, está la ATT, está, ¿cuál es más? A ver,
La AJ para energía y electricidad, bueno, tienen igual, ¿no? La autoridad de electricidad, todos ellos emiten puras disposiciones normativas, entonces básicamente sus productos son normativos de carácter regulatorio, ¿no? Fiscalizador. Entonces ellos, por ejemplo, hacen eso, igual, que se llama la ANH, ¿no es cierto? En el tema de hidrocarburos, etcétera. Claro, ahora se denomina así, ¿no? Autoridades. Ahora no sabemos también de aquí para adelante si se mantendrán como bajo esa denominación como autoridades o a lo mejor cambian, ¿no? Como antes del 2006 que se llamaban superintendencias, no sé si alguien recuerda, se llamaban superintendencias, ¿no? Después lo han cambiado. Pero el propósito, el fin como tal, sigue siendo el tema regulatorio. Entonces ahí se dan cuenta de que hay una infinidad de cosas, ¿no? Entonces dentro de las entidades del Ejecutivo que tienen pues una serie de productos institucionales, ¿no? Que pueden ser bienes, servicios y normas. Entonces, como que encaja estos conceptos, que eso es lo importante, ¿no? Que podamos ver, encaja. Ahora, con esa simple conceptualización, ¿será fácil poder determinar los productos? Bueno, ya vamos a ver, ¿no? Con algunos ejercicios. Operación. La operación se constituye en un conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan entre sí, dice, ¿no? Las cuales se transforman en elementos de entrada e insumos en productos. Mira, aquí el término operaciones ya lo estamos asimilando a lo que a lo que conceptualizamos dentro del SPO, ¿no? Operaciones, actividades, tareas. Sin embargo, en el modelo insumo, proceso, producto, las operaciones, las actividades, ¿qué son? Procesos, son simplemente procesos, ¿no? A veces nos confundimos con esa terminología, pero en realidad son procesos, son insumos, procesos, operaciones, ¿no? Y los productos, ¿no? Los productos. Que ya vamos a ver que en términos de lo que nos dicen las normas básicas del SPO, el producto, bueno, ya nos anticipamos, es una acción de corto plazo. ¿Ya? Un producto es una acción de corto plazo. Una condición importante para que nosotros podamos considerar acciones de corto plazo es que estén a nivel de producto, ¿no? Viceversa estoy diciendo. Las actividades dentro de una operación están interrelacionadas, tecnología, bueno, estos son los procesos. Actividad tarea, un nivel inferior a las operaciones, que no dejan de ser procesos, tal vez más chiquitos, pero siguen siendo procesos, ¿no? Actividades y tareas, parte de la operación, igual tienen que seguir una especie de secuencia lógica y causal, y las actividades permiten la ejecución de las operaciones. Entonces, en la definición podemos decir que es un conjunto de, bueno, las operaciones es un conjunto de actividades, las actividades un conjunto de tareas. Y bueno, ahora vamos a ver acá la formulación de un plan anual de ejecución, ¿no? Se inicia cuando se aprueban las directrices de formulación presupuestaria que tiene por objeto establecer los lineamientos generales específicos para la formulación y gestión de los presupuestos institucionales, ¿no? Bueno, esto ya está normado, pero es importante que nosotros sepamos que cuándo empieza y cuándo termina, ¿no? Empieza con las directrices, sí, pero el MEF les da cierta fecha, ¿no es cierto?, para presentación del presupuesto y por tanto del POA. Nosotros en la Contraloría verificamos que efectivamente las entidades hayan entregado en la fecha que el órgano rector, ¿no?, del SPO y de presupuesto les haya fijado. Si se han pasado, entonces ya hay un incumplimiento, ¿verdad? Así sea un día, ya hay un incumplimiento. Entonces, es importante que eso también lo consideren. Responsables de la formulación y aprobación. Bueno, de todo es responsable, ¿quién? La MAE, ¿verdad? Pero también todos, en la medida de nuestras funciones, que están definidas ¿dónde? En el manual de organización y funciones, en los manuales de procesos y procedimientos, somos corresponsables en esa medida. ¿De qué? De lo que estamos formulando, ¿no? Formulación. Muchos dicen, no, pero este es el producto de quién, del área de planificación. Bueno, sí y no, ¿no?
es uno de los principales productos, sí, es la consolidación, digamos, del POA, ¿no? ¿Cierto? Que hacen las unidades de planificación. Bueno, ahora no sé también si las direcciones de planificación, unidades de planificación se mantendrán, ¿no? No sabemos, la nueva DOE creo que ya va a salir también, dijeron que esta semana, creo que esa es una de las prioridades, porque necesitamos, pues, organizar el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Entonces, siempre que entra un nuevo gobierno, lo primero que ve es la estructura. Ahora, esa estructura debería basarse en una planificación, ¿no? Siempre eso nos han preguntado, ¿no? Debería ser una planificación, o sea, deberíamos tener un plan, pero creo que todavía el plan no está, ¿no? Sin embargo, ya se requiere que se pueda modificar la estructura del Ejecutivo. Y bueno, veremos qué va a pasar. Pues a lo mejor también ahí en esa modificación de la DOE, ¿no? A lo mejor desaparezcan pues las unidades de planificación, no lo sé. Aunque como mientras esté la ley 777 tendría que haber. O tal vez simplemente como antes se hacía, habían, no sé si alguien se acuerdan, se llamaban las U2, Unidades de Desarrollo Organizacional, y más antes se llamaban Direcciones de Gestión y Reforma. Esas direcciones de gestión y reforma, ¿qué es lo que hacían? Hacían SOA y hacían SPO, básicamente. Pero ¿a cuál le daban más énfasis? Al SOA. Por eso eran direcciones de gestión y reforma. Veían más el tema de procedimientos, procesos y procedimientos. Tal vez eso también es importante, ¿no? Rescatar de esa época, porque sí se hacían muchos procedimientos, ¿no? Generalmente se iba actualizando los manuales de procesos y procedimientos para ser más eficientes. Y eso un poquito lo hemos dejado de lado y nos hemos concentrado más en el tema de planificación, ¿no? Cuando en realidad deberían complementarse esos tres sistemas, ¿cierto? SPO, SOA y presupuestos. Bueno, creo que nos hemos ido un poquito más allá. Responsables, ¿no? Entonces, todos somos responsables de alguna forma. Bueno, ya en las entidades territoriales, en las ETAs, ¿no? Miren, es compartido, ¿no? ¿Quién aprueba el POA? ¿Quién aprueba el POA? Lo aprueba la Asamblea Legislativa Departamental o el Consejo Municipal, ¿no? ¿Quién formula? El Ejecutivo, ¿no? El Ejecutivo del municipio o de la Asamblea Departamental. Entonces, bueno, siempre es bueno tener en cuenta esas diferencias. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Raúl. Tiene la manito levantada o era desde el anterior ya que se ha congelado ahí. ¿No? Raúl, ya. Parece que no. Bueno, ahora sí vamos a entrar a la relación del marco legal competencial con las acciones de corto plazo. Este es el primer ejercicio que vamos a hacer. El trabajo práctico que tiene que hacer es justamente en relación a esto, ¿ya? Entonces, entraremos de lleno a lo que es la relación del marco legal de competencias con las acciones de corto plazo. ¿Cuál puede ser esa posible relación que existe? A ver, con las acciones de corto plazo. ¿Algún comentario? Bueno, hay que decir que cualquier producto de cualquier entidad o empresa está sustentado por un marco de competencias, ¿no es cierto? Con lo que nace generalmente. Una empresa nace con un decreto supremo, en algunos casos incluso están en alguna ley, etcétera, ¿no? Entonces, no puede existir un producto sin que exista unas competencias, ¿no? Entonces, aquí dice, a ver, ¿qué se entiende por producto? Se entiende como producto al conjunto de bienes, servicios y normas, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Ese es el concepto de bien-servicio, ¿no? De marco de producto, que una entidad pública genera considerando las competencias de la misma. Ojo, y esta partecita, y que sale de la frontera
institucional. Bueno, esa es una condición importante, ¿no? Si está dentro de la entidad, esa es una forma de reconocer también el producto. Puede ser un insumo, puede ser un proceso, ¿no es cierto? Pero cuando reconocemos un producto, cuando éste sale de la frontera institucional, se entrega a la población, a los usuarios, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una condición importante para reconocer un producto. ¿Dónde encontramos nosotros esta definición de bienes, servicios o normas, ¿no? Esto también en algún momento nos preguntaban, nos decían, pero ¿y dónde dicen, no? Y ustedes van a ver en las normas básicas del SPO, no van a encontrar, pues, no dicen, no hay esto, ¿no? Que el producto, conjunto de bienes, servicios, normas, no hay. ¿Dónde vamos a encontrar? Directrices de formulación presupuestaria, en este caso del 2025. No ha cambiado la del 2000, bueno, no ha cambiado la del 2025 mucho en relación a la 2024, en realidad prácticamente es lo mismo, ¿no? Pero ahí van a encontrar esta definición de producto, están ahí las directrices de formulación presupuestaria. ¿Ya? Importante que ustedes conozcan eso. Ahora, ¿cuáles son los productos? Hay una diferencia, ¿no? Nosotros hemos, ya durante todos estos años hemos tratado también de definir, ¿no? A ver qué tipos de productos, y ya, claro, viendo los diferentes productos de las entidades, hemos visto que no todos son, pues, que no todos los productos se van a la población, ¿no? O a los usuarios finales. Hay productos que se van a otra entidad, como los estaba mencionando, el caso de las aulas, ¿no? O de la infraestructura educativa, por ejemplo. Si hablamos de seguridad ciudadana, por ejemplo, a ver, los municipios que hacen módulos policiales, ¿verdad? Tienen esa competencia de poder hacer módulos policiales en materia de seguridad ciudadana. Pero ese bien, ¿no? Para que realmente se preste el servicio de seguridad ciudadana, tiene que ir a otra entidad, ¿verdad? ¿Cuál es esa otra entidad? A ver, aquí hay, creo, gente que trabajaba, ¿no es cierto? De los municipios. ¿Qué hacen? A ver, cuando construyen un módulo policial. Después de eso, ¿qué pasa? Se le entrega a la policía para que sea de dominio de la policía. Muy bien, Clayton. Así es. Entonces, miren, se tiene que entregar a otra entidad para que esa otra entidad, que es la Policía Nacional, preste el servicio recién, ¿no? De seguridad ciudadana. ¿Con qué? Con los efectivos policiales. Entonces, miren, eso nos permite a nosotros ver que hay productos terminales, hay productos finales, y esa es la diferencia básicamente la que nos ha dado Clayton, ¿no? Productos terminales, bienes y servicios generados por entidad y que son entregados a la población o al usuario final. Productos finales, bienes, servicios, normas generados por una determinada entidad y es entregado a otra entidad, ¿ya? A otra entidad, pero no a la población aún, ¿no? Entonces ahí tenemos ese ejemplo de las aulas, tenemos hospitales, podemos dar otros ejemplos de los módulos policiales. Mario. Sí, habría otro ejemplo también, ¿no? Cuando se construyen, por ejemplo, líneas de electrificación rural a través de las gobernaciones o los gobiernos autónomos municipales y posteriormente pasan a las distribuidoras para que puedan brindar el servicio a la población. Ahí tenemos un otro ejemplo, ¿no? Entonces, es así, algunas entidades simplemente hacen, bueno, ¿no? Este tipo de bienes, pero tienen que transferir a otra entidad para que ellos sí puedan prestar el servicio, ¿no? Entonces, por eso es que hemos diferenciado acá entre producto terminal y producto final, que es importante que ustedes también lo diferencien. ¿Ya? Esto es básicamente, ya nos anticipamos un poco, dependiendo de la entidad, ¿no? El POA de cada entidad, ¿ya? Van a tener acciones de corto plazo que pueden ser a nivel de producto terminal o a nivel de producto final.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este caso que hablábamos de los módulos policiales, ¿no es cierto? Para el municipio, ese es un producto final, pues es su producto y se tiene que convertir en una acción de corto plazo. ¿Ah? Pero para la policía no, para la policía es un insumo. Para la policía va a ser un insumo y a través de cierto proceso recién va a brindar el servicio de seguridad ciudadana, porque va a necesitar tal vez otros productos, ¿no? Como por ejemplo, exactamente, ¿no? Para ellos, ven, esos procedimientos que ha hecho esa área es un insumo para que ellos puedan hacer su trabajo. Nada más. Y es así de dinámico es esto, ¿no? Y bueno, en esa lógica. Entonces, ahí pueden ustedes encontrar, ¿no? Varios productos intermedios dentro de la misma entidad. Pero ¿cuál es la característica? Que esos productos se quedan en la entidad, ¿no? Y esa es la diferencia principal con los productos terminales y productos finales. Las acciones de corto plazo van a estar a este nivel siempre, ¿ya? Producto terminal y producto final. Las operaciones van a estar a este otro nivel. Productos intermedios, ¿no? Productos intermedios, etc. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Dónde se definen también los productos? Bueno, hay una otra categorización dentro de las directrices de formulación presupuestaria, ¿no? Si vemos, si revisamos un poquito, y bueno, los invito a que vean la metodología del presupuesto por programas, ¿no? Que está contenido en las directrices de formulación presupuestaria. En esa metodología del presupuesto por programas, ahí hablamos de productos, ¿no? Ahí hablamos de productos y se identifica, ¿no? La acción, incluso la acción de corto plazo. Entonces, ¿dónde van a encontrar estas definiciones también? En las directrices de formulación presupuestaria, gestión 2025, ¿no? Aunque diga 24, pero el 25 son las actuales. Eso no ha cambiado. A ver, ahora vamos a hacer algunos ejemplitos, ¿ya? Productos intermedios, productos finales, productos terminales, miren. Aquí tenemos una entidad que se está yendo a otra entidad, ¿no? Y esta entidad lo está agarrando como un insumo a través de un cierto proceso, va a determinar qué cosa, productos terminales. Simplemente para esquematizar un poco lo que ya hemos visto, ¿no? ¿Ven? Sale de la frontera institucional, son entregados a la población. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, miren, una represa, ¿no? Hay un proceso productivo, aquí entregamos una represa, que son los entregados a otra entidad. ¿Y quién brinda el servicio de agua? Ah, bueno, ya sabemos, ¿no? Las EPSAs, ¿no? Pero esto a lo mejor lo ha hecho no sé, la gobernación. ¿Quién tiene? A ver, creo que los municipios también pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos. Y ustedes también pueden aplicar esta lógica, ¿no? En sus entidades, a ver si realmente, ¿qué es lo que tengo? ¿Yo tengo un producto final o tengo un producto terminal? ¿No? Entonces ya podemos hacer ciertas analogías. ¿Dónde vamos a ver así todos los sectores? En los municipios y en las gobernaciones, ¿no? A diferencia de otras entidades, bueno, por ejemplo, nosotros solamente nos abocamos a un sector. ENDE, por ejemplo, solamente está en el subsector de electricidad. Y punto, pare de contar, ¿no? En cambio, los municipios van a haber casi 17 sectores, ¿no? Van a haber seguridad ciudadana, van a haber el tema de transporte, medio ambiente. O sea, básicamente todos los sectores están concentrados en los municipios y en las gobernaciones, ¿no? Por eso que es una importante escuela los municipios y las gobernaciones, ¿no? Porque manejan todos los sectores. Ahora bien, vamos a determinar, partiendo de nuestro... Esto no quiere moverse. A ver, ¿cuál es la relación entre los productos con las acciones de corto plazo? Ya hemos dicho que las acciones de corto plazo deben ser formuladas a nivel de producto final o producto terminal, ¿no? ¿Y cuál es la metodología que podemos utilizar? Primero, revisamos las competencias asignadas a las entidades, ¿ya? Y de esto se trata el ejercicio que tienen que hacer.
ustedes van a, con base a las competencias de ENDE, ¿ya? Determinar cuáles son los productos de ENDE. Entonces, primer paso, ¿no? Vemos sus competencias. ¿Que están dadas en qué? Ya, decretos supremos, en algunos casos en leyes. Para hacer un buen trabajo deberíamos considerar toda la normativa vinculada, ¿no? Incluso hay ciertas entidades que desde la Constitución ya les dicen, ¿no? Entonces, ¿cuál debería ser por prelación normativa? Deberíamos tomar en cuenta la Constitución, las leyes, los decretos, ¿no es cierto? Y así. Entonces hay que considerar toda la normativa vinculada a una determinada entidad. En base a estas competencias, identificamos los productos. Y ahí tenemos que aplicar los conceptos, ¿no? Bien, servicio, norma. Si son productos terminales o son finales, ¿no? Esa es la parte, aunque ustedes no crean, pero más compleja en ciertas entidades, ¿no? Identificar con base a sus competencias los productos. Bueno, en el caso de ENDE creo que va a ser relativamente sencillo, no va a ser tan difícil, ¿no? Producto institucional, ¿no? Entonces, una vez que identificamos los productos con base a las competencias, ahí vemos, ¿no? Es un bien, es un servicio, es una norma. Y este último pasito, ¿no? Porque a veces podemos confundirnos y llegar hasta aquí. Ah, ya, es un servicio. Por ejemplo, a ver, servicio de control gubernamental. ¿Será el producto realmente? ¿Y será que con base a eso puedo construir mi acción de corto plazo? Ahí tenemos que hilar un poco más fino. Por eso es que hemos incorporado un otro concepto que es producto generado o producto general, ¿no? Como un ejemplo les voy a decir simplemente esto, mire. Bien, servicio norma, sí, servicio de control gubernamental, ya, aplica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque además que toda mi normativa me dice que yo hago control gubernamental, está en la ley 1178, está desde la Constitución incluso, ¿no? En el caso de la Contraloría, control gubernamental. Pero eso es lo que realmente entrego. Entonces ahí tenemos que analizar un poco más y ver, pero cuál es el producto tangible, si se quiere, ¿no? Que estoy entregando. Ah, ya. Lo último, entonces, el control gubernamental, ¿en qué se transforma al final? En unos informes de auditoría emitidos, ¿no? Como la última parte incluso es importante, porque si le pongo simplemente informes de auditoría, pueden ser informes de auditoría que estén preliminares, borradores, qué sé yo, ¿no? Tienen que ser informes emitidos. Entonces, ese es mi producto realmente generado, ¿no es cierto? Y que además que lo voy a traducir en una acción de corto plazo. Eso también lo encontramos en las directrices de formulación presupuestaria, ¿no? Si es que quieren revisar un poco mejor. Algunos productos, miren, entidad, ¿no? Ya lo que estábamos hablando hace un momento. Siempre colocamos a la Contraloría, ya les he dado las pautas. Ya, el artículo 213 de la Constitución Política del Estado me dice que yo tengo mis competencias el control externo posterior. Así dice, ¿no? Producto institucional, ¿cuál sería? En esta metodología, a ver, identificamos la competencia, luego identificamos con base a la competencia el producto. ¿Qué sería? ¿Qué es el control externo posterior? ¿Es bien, servicio o norma? A ver. Es un servicio. Exacto. Entonces, ¿qué le llamaríamos? Servicio de control externo. Exacto, ¿no? Servicio de control externo posterior. Pero ahí nos quedamos, sí, es muy genérico todavía, ¿no? El servicio de control externo posterior. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? Al final, ¿qué es lo que nosotros entregamos a nuestros usuarios? ¿Quiénes son nuestros usuarios? Informes de Contraloría. Informes de auditoría. Exactamente, ¿no? Entonces son los informes de auditoría emitidos, que es lo que entregamos a quienes, a las entidades, que esos son nuestros clientes, ¿no? Son nuestros usuarios finales. Por lo tanto, imagínense, bueno, si aplicamos el concepto de producto final o terminal, ¿qué vendría a ser? ¿Terminal o final nuestro producto de la Contraloría? Terminal. Muy bien, Iván, ¿por qué?
porque es un insumo para otra entidad. Ya, muy bien. No estamos entregando a una entidad, no estamos entregando a la población, o sea, nosotros tenemos pues un campo de acción que es básicamente todas las entidades públicas, ¿no es cierto? Y ellos con base a ese informe pues van a mejorar seguramente en las recomendaciones que nosotros les estamos haciendo o tal vez establezcamos responsabilidades, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro producto, ¿ve? Entonces tenemos que tomar en cuenta siempre que hay estas diferencias y van a ver, bueno, y en la experiencia hemos visto que muchas entidades se quedan en esto, hasta aquí, y no podemos identificar esto, ¿ya? Por eso los planificadores también son, bueno, los buenos planificadores son requeridos, ¿no? Porque ellos permiten, bueno, ellos hacen todo este análisis, ¿no? Y ven realmente, y a lo mejor en muchos casos, miren, lo que hay que hacer para definir el producto, es muy probable que se tenga que ir incluso al marco normativo, ¿no? Es muy probable que si no podemos identificar esto, tiene que modificarse o tiene que complementarse la normativa, ¿no? Para que ya no sea pues, tan genérica, ¿no? Y realmente podamos precisar. Y eso lo hemos vivido, o sea, lo hemos visto en algunas entidades, no digamos en varias, pero sí, en algunas entidades como el SEDEM, por ejemplo, como el Ministerio de Trabajo y otras entidades. Administradora Boliviana de Carreteras, a ver, Decreto Supremo 28946, artículo 3, producto competencial, construcción de la red vial fundamental. Por tanto, ¿cuál será su producto en esta metodología que estamos utilizando? Carreteras de red vial fundamental construidas o ampliadas. Sí, básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Porque este es un bien. Entonces ya no es un servicio. Cuando el servicio es fácil, no le pones por delante servicio y a todo es servicio, ¿no? Ahora, aquí le podemos colocar servicios de implementación de institutos de cuarto nivel de salud. No, miren, aquí está totalmente fuera de lugar, ¿verdad? ¿Cuál es el producto institucional? Red vial fundamental, ¿no? Construida. Y el producto general, bueno, en algunos casos, miren, puede coincidir incluso, ¿no? El producto generado con el producto institucional y con la competencia. Carreteras. ¿Cuándo podemos decir que estas carreteras, digamos, realmente se convierten en un producto, ¿no? Generado o generar cuando entregamos la carretera, ¿no? Si está en proceso, no lo contamos. La acción de corto plazo tendría que estar relacionada con este producto, ¿no? Con este producto. Bueno, aquí nada que ver, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya se dan cuenta más o menos en qué consiste el ejercicio que tienen que hacer. Creo que hasta cuándo tenemos para entregar, creo que hasta el viernes, ¿no? El primero. El segundo, el tercero. Pero es complicado. Ya con estos conceptos que ustedes ahora ya los conocen, o tal vez ya los conocían, entonces, bueno, va a ser un poco más sencillo, ¿ya? Seguramente para algunos es nuevo, ¿no? Para algunos es nuevo estos conceptos. Pero ahora ya pueden diferenciar algunas cosas que tal vez en algún momento sí les llamaba la atención, ¿no? Y decían, ¿y por qué? Bueno, ahora ya ustedes pueden construir con base a sus competencias de sus entidades, ¿no? Los productos. Y después el próximo ejercicio justamente es con base a sus productos ya convertirlos en acciones, ¿no? Acciones de corto plazo. Bueno, ahora pasemos a los instrumentos para la formulación de las acciones de corto plazo, operaciones, actividades y tareas. Ya ha quedado un poquito claro, ¿no? Con ese ejemplo, eso es lo que tienen que hacer. Si alguien ya ha leído las instrucciones o si ha entrado a la plataforma y ha visto el trabajo número 1, básicamente es eso lo que se tiene que hacer, ¿no? Ahí está planteada
las competencias de ENDE, y con base a esas competencias ustedes tienen que identificar lo mismo que hemos hecho aquí, ¿ya? En este ejemplo anterior. Básicamente es eso. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Ahora, obviamente, en una empresa hay algunas, tiene sus particularidades, pues, ¿no? Porque van a ver que ahí incluso habla de excedentes, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de las empresas, sí hemos visto que hay algunas diferencias interesantes, ¿no? Que incluso a veces hasta el producto no necesariamente, si aplicamos la metodología, o mejor dicho, si aplicamos la planificación estratégica institucional, vamos, bueno, y ahí tenemos, dentro de la planificación estratégica institucional, tenemos 4 dimensiones, ¿no es cierto?, que generalmente se manejan en la planificación estratégica, que es una corriente de planificación muy importante. Tenemos que tratar también de adaptar esas 4 dimensiones en estos conceptos, ¿ya? Entonces les estoy dando también algunas otras pautas más, ¿no?, para que hagan ese trabajo. Entonces, a ver, ustedes que son expertos en la parte de planificación, ¿no?, sobre todo en la corriente de planificación estratégica, ¿cuáles son esas 4 dimensiones que les estoy hablando en la planificación estratégica? Y para darles una pauta más, que manejamos en un cuadro de mando integral, a ver, los de empresas. Disculpe, creo que son planificar, organizar, dirigir y controlar. Ya, Mendieta. No exactamente. En la corriente de planificación hay unas perspectivas, ¿no ves, cierto? A ver, perspectivas. Cuando hacen su plan estratégico institucional, al final todo lo vacían en unas perspectivas, ¿se acuerdan? Esa es una parte de los instrumentos, de la metodología de la planificación estratégica institucional, ¿no es cierto? No sé si se acuerdan, hay un cuadro de mando integral en donde están esas perspectivas. ¿Cómo es? A ver, recuerden, hagan memoria los de planificación, sobre todo de las empresas. ¿Cuáles son esas perspectivas? ¿Y cómo podemos nosotros considerar esas perspectivas también en la planificación de corto plazo, ¿no? Ese es un poquito el reto que tienen en este ejercicio y en este curso en realidad, ¿no? ¿Mm? ¿Alguien se acuerda de las perspectivas? ¿Nadie? Buenas noches. Creo que es planificación estratégica de sistemas y planificación administrativa. Ya. Hay también Estamos, planificación normativa y hay una ultimita, creo que es planificación de cambio. Ya. Muy bien. Pero todavía estamos por ahí. Me refiero a que, a ver, la planificación estratégica, pues en toda planificación siempre hacemos un diagnóstico, ¿no es cierto? Después, para hacer ese diagnóstico, incluso utilizamos el cuadro FODA. Después ya viene la parte de plantear los objetivos, etcétera, ¿verdad? Que ya es la parte de ya la planificación como tal. Sin embargo, en la planificación estratégica, y sobre todo en el caso de las empresas, ¿no es cierto?, privadas y públicas, todo eso lo operativizamos en un cuadro de mando de control, en donde nosotros consideramos 4 perspectivas que hasta el momento todavía no me han podido... Puede ser, puede ser las oportunidades, debilidades, amenazas y oportunidades. Ya, ese es el FODA, ¿verdad? Eso es más que todo para el diagnóstico, pero es interesante el FODA porque aparte, digamos, de darnos, en el caso del FODA, estas fortalezas, oportunidades, amenazas, en el cruce de esas variables que tenemos estrategias, ¿no? Esas estrategias las vamos a utilizar para cumplir los objetivos
Y esas estrategias también se van a plasmar de alguna forma y se van a operativizar en ese cuadro de mano integral que les decía. Entonces, ¿cuál es? A ver, los de ENDE no me han dicho nada hasta ahora. Por lo menos una perspectiva, a ver, una de las 4. Procesos. No, ya. Está bien, está bien. No se limiten, está bien, hay que decidir. Pero miren, hay una perspectiva financiera, ¿cierto o no? Ya saben por dónde estoy queriendo ir, ¿verdad? Hay una perspectiva financiera. Hay otra perspectiva ¿de qué? Del cliente. Cliente. Social. Cliente, muy bien. Eso es ese social, por ejemplo, es que lo que pasa es que, bueno, un poquito acá, no diré que lo hemos distorsionado, pero miren, tenemos supuestamente empresas estratégicas que generan excedentes y tenemos empresas sociales, ¿no? Eso de la empresa social, como que, bueno, no se puede haber diferentes opiniones, ¿no? Pero sí podría haber una empresa social, pero al fin y al cabo, creo que, creo que el objetivo de cualquier empresa es, pues, justamente el de generar excedentes, ¿no? Ese es el objetivo principal, generar utilidades, ¿no? A diferencia de cualquier otra entidad pública, ¿no? Que eso sí pueden tener un fin social, pero en una empresa esa debería ser nuestra principal misión, qué sé yo, ¿no? Bueno, la misión es más que todo ver el rubro en realidad, pero creo que la perspectiva financiera, la generación de excedentes, la generación de utilidades, es pues la razón de ser de una empresa, ¿no? Por eso es que primerito está la perspectiva financiera, luego, como dijo su compañero, la perspectiva cliente. Luego, ¿qué tendríamos? La perspectiva Procesos de internos. procesos, muy bien. Y finalmente, ¿qué tenemos? La perspectiva de crecimiento, dicen, ¿no? Aprendizaje y crecimiento. Exactamente, aprendizaje y crecimiento. Ahora sí, si vemos esto, tiene mucha relación con lo que es la cadena también de valor o la cadena de resultados, ¿no? Porque pareciera que son cosas distintas, pero tienen relación. Y si ustedes ven su mapa de procesos, al final llegamos hasta la perspectiva financiera. A través de los insumos, bueno, este crecimiento y aprendizaje, es decir, a través de la capacitación, de un buen ambiente laboral, del principal insumo que son mis recursos humanos, yo voy a lograr ciertos procesos, ¿no es cierto? Y a través de estos procesos yo voy a poder lograr ¿qué? Voy a lograr satisfacer al cliente en el mercado en el que me encuentro, ¿no? Fidelizándolo, etcétera, ¿no es cierto? Y a través de eso, justamente de conquistar el mercado, ¿qué es lo que al final voy a obtener? Rentabilidad. Entonces, todo esto está integrado, ¿no? Y eso es justamente lo que tenemos que ver de alguna forma también en el POA. ¿Ya? Miren, procesos, clientes, ¿cómo esto lo traducimos en el POA? Porque esto sí está en el PI, o en el plan estratégico empresarial, o en el plan estratégico corporativo de ENDE, ¿no es cierto? Pero ¿cómo traducimos esto en el POA? Y ese es uno de los principales aspectos que tienen que considerar también en ese ejercicio que vamos a hacer en la identificación de los productos con base a las competencias. Ahí van a ver que la perspectiva financiera no es muy visible, pero tenemos que ver eso, esa es la esencia, ¿no es cierto?, de la empresa. En una entidad pública esto no es importante. Mire, el tema financiero, ¿a qué se reduce? A un insumo. ¿Ya? La parte presupuestaria es un insumo para una entidad, qué sé yo, para cualquier entidad descentralizada, ¿no? Del gobierno.
Por eso es que no figura pues como dentro de un cuadro de mando, porque siempre se ha tratado de hacer, bueno, de copiar, ¿no es cierto?, todo eso también. Y sí se puede como valor público, etcétera, sí también se puede plantear esto en un plan estratégico institucional, pero definitivamente la parte financiera no es pues la razón de ser de una entidad descentralizada, jamás. Por tanto, esta parte va a pasar a ser la última, ¿no es cierto? Va a ser un insumo simplemente. Pero aquí, en una empresa, es totalmente lo contrario. Aquí esta perspectiva financiera es más bien el objetivo final, ¿no?, que debería perseguir una empresa. Bueno, con lo que les he dicho, ya no les voy a decir más. Bueno, ahí quiero ver cómo plasman, ¿no?, este ejercicio, en- viendo las competencias que tiene en este caso ENDE, ¿no?, y cómo lo organizan ahí en el ejercicio. ¿Ya? Y la próxima clase podemos discutir un poquito, podemos también retroalimentarnos, podemos discutir, etcétera. ¿Ya? Pero eso es algo que se diferencia, pues, una empresa de una entidad. Muy bien, si no tenemos algún comentario, vayamos a ver la unidad 3, que tiene que ver con los instrumentos para la formulación de las acciones de corto plazo. Cuando hablamos de instrumentos, que estamos hablando básicamente de ciertos elementos transversales, ¿no?, como los indicadores, las metas, incluso ponderaciones vamos a tener que ver, ¿no? Porque si no, pues no tiene sentido. Tenemos que plantearnos metas. ¿Cuáles son los requisitos transversales para los componentes del plan anual de ejecución? Bueno, aquí hay varios, ¿no? Ahí están. Miren cuántos hay, ¿no? Indicadores. Y los indicadores, claro, ustedes ya tienen que hacer, bueno, tienen que ver la matriz del POA, ¿no? Entonces, en esa matriz tienen que identificar los indicadores. Hay una fórmula del indicador, la línea base, la meta del indicador, la temporalidad de la meta. En el caso del POA, por ejemplo, a ver, ¿cómo hacemos la temporalidad? Ustedes que hacen POAs todos los años, ¿cómo lo temporalizan? ¿Trimestralmente? ¿Cómo es? El POA tiene una duración de 1 año, pero ya dependiendo de la entidad puede variar el periodo de evaluación, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo hacemos de forma trimestral. En Ya, otras muy bien. entidades lo hacen cada 6 meses. Sí. Y he visto algunas entidades que también, bueno, muy raras, ¿no?, porque lo hacen de forma mensual. Ernesto Llanos. Ernesto, adelante, el audio. Sí, hola. Le comentaba el horario, por favor. ¿El horario ya estamos? ¿Ya estamos en hora? Sí. Ya, muy bien. Entonces, nos quedamos aquí y el día viernes, que es feriado, pues vamos a tener clases, ¿no? De 8 a 10. Lastimosamente, bueno, ya es así. En estos cursos, generalmente, bueno, si está programado de esa forma, ya no hay de otra. ¿Ya? Bueno, ¿no tienen alguna pregunta más? ¿No? No sé si hay alguien más. Aide. Licen, una consulta, esto de la temporalización, ¿no estaría programado la estacionalidad del gasto también? Bueno, a nivel presupuestario. Sí, claro que sí. Por lo general, también, miren, en la matriz del POA, generalmente lo hacemos trimestralmente y también el presupuesto, ¿no es cierto?, se programa. Entonces, no olvidemos que el presupuesto es el reflejo de lo que estamos programando físicamente, ¿no es cierto? Por tanto, tiene que tener también una cierta coherencia y consistencia, ¿no? A veces por fines presupuestarios generalmente le ponen 10%, o mejor dicho, ¿no?, algo así para que llegue en el trimestre, mejor dicho, todos lo reparten de forma, qué sé yo, uniforme, ¿no es cierto? Pero en realidad eso no responde a una verdadera programación, ¿no? Esa programación presupuestaria debería estar siempre en función de la programación física, ¿no es cierto?
Y si yo programo, por ejemplo, metas, qué sé yo, en construcción de carreteras o caminos, qué sé yo, entregar 4 carreteras, en el otro caso 2 carreteras, y etcétera, ¿no es cierto? O en el último trimestre tengo que entregar muchas más carreteras, obviamente el presupuesto también tiene que estar en esa misma medida, ¿verdad? ¿Puede haber alguna variación? Sí, pero debería tener una lógica, ¿no es cierto? Bueno, programamos también la parte presupuestaria. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta? Quería adicionar Vale. justamente a lo que usted estaba mencionando, en Ujú. lo que es en el área de recaudaciones, por ejemplo, sí hay, digamos, bueno, ese cumplimiento de manera mensual, por el hecho de que tienen que recaudarse, digamos, dinero eh, de forma mensual. Entonces, sí o sí hay ese control. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el presupuesto también hay que programar, ¿no? En función de la parte física, etcétera. Bueno, obviamente va a haber siempre ciertas particularidades, ¿no? Una entidad de recaudación es muy distinta, ¿no? Hay que ver eso. Tiene una naturaleza diferente, pero igual, ¿no? Son metas de recaudación al final, ¿no? Su producto es recaudar, ese es su producto. ¿Y qué entidad es la que recauda? Bueno, hay algunas, bueno, la más conocida, ¿no es cierto? Impuestos nacionales. Y tenemos otras entidades también recaudadoras. Pero de ellos, miren, es interesante su producto, ¿no? Diferente. Bueno, entonces creo que quedamos acá o hay alguna consulta más. Voy a dejar de compartir y ya saben lo que tienen que hacer respecto al ejercicio y nos estamos viendo el día viernes. Raúl, adelante, por favor. Sí, tengo una consulta. En el caso del reglamento específico de programación de operaciones se establezca que la medición sea trimestral, pero por definición, instrucción de MAE o del jefe de área o unidad indicaría que fuera mensual este seguimiento. ¿Contradice la norma? ¿Es pasable, va o necesariamente apegarse a lo que... No, no contradice, ¿no? Es más, miren, yo por ejemplo en el Ministerio de Obras Públicas, en algún momento cuando trabajaba ahí, hacíamos seguimientos a los proyectos, pero de forma, hemos llegado incluso a hacer cada día, ¿no? O sea, diario. ¿Por qué? Porque la MAE en ese entonces decía, no, no me sirve esta información si es mensual, si es quincenal, ¿no? No me sirve para toma de decisiones. Entonces, mucho depende de la autoridad y que realmente esa información le sirva, porque a veces ese es uno de los problemas, que a veces el POA lo utilizan simplemente como un instrumento para una cierta formalidad, ¿no? Para cumplimiento de una formalidad, pero no lo utilizan como un instrumento de gestión. Entonces, si internamente se organizan para poder hacer un seguimiento incluso semanal, pues bienvenido, ¿no? Ahora, al final, obviamente va a haber un informe de seguimiento, pero ese informe de seguimiento va a ser, claro, trimestral, ¿no? Como dice el reglamento específico, si es que así es como lo han planteado. Puede ser mensual o puede ser semestral, pero ya Claro, internamente sí, pero pueden, pero en la no entidad que estoy contradicen. ahora está sumamente claro, ¿no? Es trimestral el seguimiento y los informes. En Sí, sí, sí. Sí, 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 está otra bien. entidad en la que estuve también se establecía trimestral, pero por instrucción de la MAE se presentaba informes mensuales de seguimiento. Ahí era si existiría observación de Ah, auditoría. ya, ya, ya. No, pero aparte de estos informes mensuales, ¿tienen un trimestral? Sería la pregunta. ¿O solamente lo han hecho mensual? Sí, 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 estaba establecido en el reglamento específico el trimestral, además que también es el insumo para el Ah, reporte que ya. se hace al mes, solo que adicionalmente la MAE pedía los Está bien. informes mensuales. Está, está bien. No es que hubo una Está observación o bien. recomendación de auditoría, pero hubo un criterio indicando que si su reglamento dice 3 meses, ustedes solo deberían hacer cada 3 meses. Uy, no, bueno, a veces hay auditores y auditores, ¿no? Que no entienden.
pero no debería. Si ustedes hacen un informe mensual y aparte hacen un trimestral, bueno, en el trimestral están cumpliendo, ¿no? Y en el mensual, pues sencillamente también están haciendo un seguimiento, bueno, con un periodo más corto, ¿no es cierto? Y que también les sirve. Ahora, si eso quieren ustedes también en el manual de procesos y procedimientos también, si quieren respaldar, por ejemplo, ese tipo de seguimiento, también lo podrían hacer, ¿no? Si es que surge alguna duda, ¿no? Por parte de que, por ejemplo, yo particularmente considero que no debería. Pero como les digo, a veces hay criterios y hay criterios, ¿no es cierto? Ahora quieren de alguna forma eso respaldarse, pues en el manual de procesos y procedimientos de planificación lo pueden hacer, ¿no? Tranquilamente. Ujú. Bueno, no sé si he contestado la pregunta de Raúl. Bueno, si no hay otra pregunta más, nos vemos el día viernes. Sí, sí, gracias. Muy bien, Raúl. Bueno, nos vemos el día viernes entonces, ¿ya? Un gusto, que descansen. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, Lisa. Gracias, Lice, muchas Buenas noches. Gracias, gracias. Listel. Muy buenas noches, descansen. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias, Lice. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.